Bueno, vamos a continuar un poquito. Entonces, bueno, la primera charla fue unos delineamientos generales. Entonces, el curso está armado para ir después aumentando un poco y especificando cada por órganos y sistemas. Vamos a hablar ahora sobre el sistema nervioso central, luego otros colegas que van a hablar de corazón, tórax y otras patologías. Entonces, las malformaciones del sistema nervioso central son algunas de las más comunes de todas las anomalías congénitas. Luego, yo creo que las cardíacas y las del sistema nervioso central son las que más rutinariamente estamos viendo. Tiene una incidencia prácticamente 1%, pero lo que más importa en el sistema nervioso central es que muchas de estas patologías están asociadas con enfermedades genéticas, como el síndrome de Down y otros síndromes. Entonces, eso es lo que a veces asusta, entre comillas, al ginecólogo, al pediatra o a la propia mamá, de que su bebé tiene algún problema en la cabeza, ¿sí? Entonces, a veces son frecuentes, también puede ser frecuentemente grave, como la anencefalia, la espina bífida, una encefalocele, o otras patologías que pueden llevar a un tratamiento postnatal muy engorroso. Entonces, son frecuentemente graves. Lo mismo, vamos a basarnos, como dije anteriormente, en unas guías. Las guías están todas, lo único que tenemos que leerlo un poquito, y lo fundamental es perder el miedo a hacer lo que dicen las guías. Cuando uno mira las guías, a veces parece muy fácil, y no nos sale, y nos desesperamos, y no lo hacemos más. Bueno, voy a seguir haciendo como estaba haciendo. No, practiquen un día, practiquen otro día, al cabo de un tiempo lo van a lograr, ¿sí? Lo van a lograr. Entonces, esto es la versión en inglés y la versión en español. Evaluación ultrasonográfica del sistema nervioso central es una guía para realizar un estudio básico y la neurosonografía fetal, ¿sí? El objetivo de esta guía son revisar los aspectos técnicos para la evaluación anatómica del sistema nervioso central y su valoración detallada, que es la neurosonografía. De nuevo, el cuadro ISUO. ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces, cráneo, cabo de septo pellucidum, línea media, tálamo, ventrículo, cerebelo y cisterna magna. Eso, ¿cómo vamos a evaluar esta porción o esta estructura del sistema nervioso central? Entonces, volvemos a nuestro cuadro de la imagen de la charla anterior. Neurosonografía básica o estudio de exploración básica, 3 pequeños cortes. Volvemos. Corte trastalámico. El corte trastalámico tenemos que mirarlo ahora desde ángulo un poco más diagnóstico prenatal, o sea, mirar las estructuras, ¿sí? Vamos a mirar entonces el cabo de septo pellucidum, vamos a hacer nuestro DBP, cabo de septo pellucidum, las astas anteriores. El cabo de septo pellucidum está formado por arriba o por delante, en este caso, el cuerpo calloso. Entonces, simplemente mirando esta imagen, vemos, hay cuerpo calloso. Las regiones laterales del cabo de septo pellucidum son las partes laterales de las astas anteriores, o sea, son los ventrículos laterales. Al haber estas dos líneas, entonces decimos que no hay oroprosencefalio. Vamos a ir viendo así, analizarlo de esa manera. Los tálamos, posterior al cabo, tenemos los formis, los tálamos. Entre los dos tálamos debe estar el tercer ventrículo. Un poco más posterior vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales y un poco más por detrás el giro del hipocampo, o sea, el hipocampo. Lateralmente, ¿qué vamos a encontrar? El cisura de Silvio, y vamos a encontrar nuestro plexo coroideo, las astas anteriores del ventrículo lateral y las astas posteriores. Las astas posteriores siempre están ocupadas por el glomus del plexo coroideo. O sea, al hacer el corte de nuevo, nuestro corte de DBP, estamos haciendo neurosonografía. Cabo de septo pellucidum, tálamo, pedúnculo, giro del hipocampo, ventrículos laterales, glomus o el plexo coroideo, la sustancia blanca y el giro del hipocampo. Estamos analizando en un corte de DBP la neuroanatomía. Vamos a hacer un corte un poco más superior. Cabo de septo pellucidum, las astas anteriores, el cuerpo calloso, el fermis. Vamos a ver un poquito el glomus del plexo coroideo, la asta anterior. Vamos a medir aquí, vemos el pequeño rombo que le decía, pequeña saliencia o pequeña punta, un rombo. Entonces ahí vamos a medir entonces el atrio ventricular. El atrio ventricular tiene un punto de referencia 10 milímetros, más de 10 se considera entre comillas patológica, ¿sí? Pero las que tienen peor pronóstico son aquellas que pasan de 15 milímetros, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que a medida que avanza la edad gestacional, este atrio va disminuyendo de tamaño. O sea, no es lo mismo encontrar 10 milímetros o 9 milímetros en 20 semanas que encontrar 9 milímetros alrededor de las 32, 33 semanas.
no es lo mismo, pero como punto de corte es 10 milímetros. Un poco por debajo vamos a hacer corte oblicuo, donde vamos a ver corte cerebelo. Seguimos con esta visión de morfología, donde vamos a ver cabo del septum pellucidum, el cuerpo calloso, vamos a ver entre los formis, vamos a ver los pedúnculos, el cerebelo, los hemisferios cerebrales, la parte del vermis cerebeloso, y en ocasiones se puede ver bien bastante, por delante del vermis vamos a encontrar el cuarto ventrículo y por detrás la cisterna magna. Y posteriormente a eso encontramos el pliegue nucal, que es un marcador de cromosomopatía. Entonces, debemos visualizar la parte anterior y posterior de los ventrículos laterales. Vamos aquí, ventrículo lateral, parte anterior. ¿Cómo sé de nuevo que esta es la región anterior? Porque aquí está el cabo del septum pellucidum. El cabo del septum pellucidum es anterior. Entonces yo sé que aquí es la frente y aquí es occipital, o sea, aquí está la columna. Siempre ubicación, ¿sí? Astas anteriores siempre están más cerradas y las astas posteriores siempre más abiertas, que llamamos atrio. Y medimos siempre entonces la cisura occipitoparietal. Nuestro punto de referencia, como le dije, es de 10 milímetros. La porción anterior de los cuernos frontales y anteriores, similar a las dos estructuras en forma de coma llenas de líquido, separadas por el cabo del septum pellucidum. Estamos hablando de esta zona. El cabo del septum pellucidum es una cavidad llena de líquido entre dos membranas, las porciones laterales de los ventrículos astas anteriores, ¿sí? Eso es el cabo. Y el septum pellucidum se hace visible a partir de la semana 16, 17, podemos ir viendo, nosotros generalmente lo analizamos a partir de la semana 20, y va disminuyendo o obliterándose cerca del término. Entonces, un tipcito, generalmente entonces no nos cuesta mucho decir agenesia del cuerpo calloso alrededor de las 36, 37 semanas. No hay que hacer diagnóstico de semana, salvo haya otros componentes. Está bien, entonces aparece el cabo del septum pellucidum a partir de la semana 16, 17 y va desapareciendo, obliterando a partir de la semana 34, 35 o 36 en ocasiones. Entonces, el plano transventricular, analizamos todas las estructuras, línea media, cabo del septum pellucidum, tálamos y el giro del hipocampo. Y ahí realizamos las medidas correspondientes. El atrio ventricular, medimos entonces la cisura. Pasamos de nuevo a nuestro famoso corte trastalámico. En el corte trastalámico siempre vamos a hacer anatomía, explorar la línea intermedia, siempre la línea media, cabo del septum pellucidum, tercer ventrículo, los tálamos, los pedúnculos, toda la porción lateral, siempre las estructuras laterales que no haya ningún problema. Siempre evaluamos todos, los cuernos frontales, cabo del septum pellucidum, tálamo, giro del hipocampo, y ahí hacemos la biometría si es que ya no lo hicimos anteriormente al principio del estudio. Y el corte transcerebeloso, vamos a ver siempre línea media, cabo del septum pellucidum, la línea media, los tálamos, el pedúnculo, y vamos a ver los hemisferios cerebelosos, y la parte un poco más blanca es el vermis cerebeloso. Puede aparecer acá el cuarto ventrículo, es una estructura mucho más pequeñita, a veces vemos, a veces no, y la cisterna magna en la región posterior, ¿sí? Ahí vamos a realizar la medición del cerebelo, de la porción más larga del cerebelo, y generalmente este cerebelo, el tamaño en milímetros coincide con la edad gestacional a partir de la semana 18, 19 hasta la semana 26, 27. O sea que si encontramos un cerebelo de 22, 23 milímetros, estamos cerca de 22, 23 semanas de gestación. Nos ayuda también a determinar la edad gestacional. El pliegue nucal, que está en la región posterior, la cisterna magna. La cisterna magna se mide también de la región posterior del cerebelo, del vermis cerebeloso, hasta la porción interna del occipital, y nuestro punto de corte es de 10 milímetros. También, si tenemos menos de 2 milímetros, o sea que la cisterna magna es muy pequeñita, debemos de sospechar que hay un problema a nivel de la columna. Entonces, cisterna magna pequeña, columna, es igual a columna. Busquen directamente columna. Entonces, en forma indirecta, signo de limón, y cisterna magna disminuida, busco columna, ¿sí? Es un tip que hay que tener siempre en cuenta. Cisternas magnas mayores a 10 milímetros, debemos empezar entonces que está aumentado por una megacisterna nada más, o hay otras estructuras que debemos asociarlo a ver si no es un componente de algún síndrome como Dandy-Walker. Entonces evaluamos siempre la fosa posterior. Entonces, examen básico, como dijimos, los 3 cortes que ya lo conocemos, de cuáles son las porciones que vamos a ir desarrollando, y vemos siempre en la columna también.
Siempre vamos a evaluar la columna, vean siempre cuerpos vertebrales, canal medular, la apófisis espinosa y la piel que lo recubre, siempre. En el examen cuantitativo, entonces, el examen incluye la medición del diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, vemos el atrium, la medición transversa del cerebelo, la profundidad o el diámetro de cisterna magna, ¿sí? El DBP y la circunferencia craneal son útiles para evaluar entonces la edad gestacional y el crecimiento fetal. Y bueno, existen fórmulas para determinar este perímetro cefálico. La medición del atrio evalúa la integridad del sistema ventricular y debe de medir siempre por debajo de 10 milímetros. Y una vez que en uno de estos cortes nosotros sospechamos de que existe una patología, entonces debemos de agregar unos cortes a estos básicos, los cortes de neurosonografía. Y estos cortes, le agregamos entonces dos cortes más, los cortes coronales y los cortes sagittales. Pero siempre vamos a hacer los cortes básicos, siempre. ¿En qué nos va a ayudar? Entonces, nos va a ayudar, que es especialmente útil para malformaciones complejas. Método no utilizado universalmente, no todos hacemos, pero cuando encontramos lo básico deberíamos hacerlo. Ante sospecha de anomalías durante el examen básico, se debe realizar la neurosonografía fetal. Su exploración se denomina multiplanos, voy a mirar de muchos planos. Si el feto es cefálica, yo lo puedo hacer el estudio por vía abdominal o por vía transvaginal, ¿sí? Y en pelvianas puedo hacer simplemente por vía abdominal. Y la columna se evalúa en los planos axiales, coronales y sagittales. Cuando realizamos neurosonografía fetal, nosotros tenemos una regla que se llama todo vale. Todo vale quiere decir, puedo hacer por vía abdominal, lo puedo hacer por vía transvaginal, lo puedo hacer con el traductor transvaginal por vía abdominal, hago que se siente la paciente en las pelvianas, posición sentada la paciente, mucho más fácil que acostada. O sea, todo vale en neurosonografía. Todo vale, sentada, acostada, de lado, parada, lo que sea. Total de evaluar estas estructuras. Acuérdense, en neurosonografía todo vale, de cualquier lado, pero hacer los cortes correspondientes. Pero para neurosonografía necesitamos algo más de neuroanatomía. O sea, debemos de conocer entonces o tener esta pequeña ayuda a memoria, cómo se ve en cerebro. Nosotros estamos acostumbrados a conocer el cerebro por los cortes axiales, ventricular, trastalámico y cerebro, eso manejamos, pero cuando hacemos cortes coronales o cortes sagittales nos perdemos un poco, entonces tenemos que mirar un poquitito anatomía. Así veo un cerebro en coronal y así veo un corte en sagittal y así veo los cortes en axial, que es lo que yo estoy acostumbrado, ¿sí? A esto estamos todos acostumbrados. Hay que empezar a acostumbrar el ojo a este corte, el sagittal, y a este corte que es el coronal, ¿sí? Para poder ver las estructuras en el medio, la línea media, el cuerpo calloso, las astas anteriores, estos son los núcleos caudados. En los cortes sagittal, cuerpo calloso, cingulada, aquí veo el tercer ventrículo, cabo de cetopelucio, cabo Vergae, ¿sí? Las estructuras, aquí veo la cisura el agujero de Silvio, aquí veo el cuarto ventrículo y el cerebelo. O sea, es cuestión de ir practicando, ¿sí? Para que cuando encontremos una patología, ubiquemos, el problema está a este nivel, ¿sí? Entonces, cortes axiales, coronales y sagittales. Entonces, neurosonografía es igual a 3 cortes básicos de siempre, agregarle cortes coronales y cortes sagittales. Corte básico, ya, manejamos. Atrio ventricular, lo medimos. Si medimos más de 10 milímetros, entonces hay una pequeña ventriculomegalia, entonces automáticamente deberíamos de hacer nuestra neurosonografía. ¿Por qué? Porque debemos de conocer que el sistema de líquidos amnióticos, cómo se forma, los ventrículos de las astas arteriales se comunica con el tercer ventrículo, este tercer ventrículo se comunica con el cuarto es suficiente para saber dónde está la obstrucción, ¿sí? Entonces es importante conocer la anatomía. La asimetría ventricular también existe, entonces llamamos asimétrica o simétrica cuando la diferencia entre un atrio y otro está más de 2 milímetros. Entonces, conozcamos nuestro corte sagittal, ¿sí? Conozcamos nuestro corte sagittal y el sistema de distribución de líquido amniótico, ¿sí? En el corte sagittal vamos a tener entonces aquí el cabo cetopelucio, el cabo Vergae y un poco más abajo el cabo velo interpositum, que sería la parte final, aquí, la parte final del tercer ventrículo. Entonces tenemos aquí las astas laterales, aquí tenemos el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y aquí tenemos entonces el cuarto ventrículo.
No te preocupes con este. Sí. No, así está bien. No. Para la próxima. Entonces el corte trastalámico, volvemos a evaluar entonces, esto es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces debemos analizar estos cortes para poder ir viendo anatomía. Entonces, conocer la anatomía en corte transversal, conocer la anatomía en corte coronal y en corte axial. Y también conocer la anatomía de la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces son los cortes que debemos ir ensayando, son fáciles, hay que ir practicando nada más, mirar un poquitito, o si tenemos un consultorio, tenemos la computadora guardada estas imágenes, o imprimirlas y pegarlas por un lado, que cuando tenemos dudas lo comparemos con la imagen que nosotros tenemos. Eso sería una muy buena práctica cuando estamos empezando a hacer estos estudios. Entonces conocer siempre la anatomía para ver las porciones. Entonces, en el plano traseroveloso también debemos de conocer que en la fosa posterior hay unos pequeños septum, los pequeños septum que son los septos de los pequeños tabiques o septos de Blay, que cuando estos están muy cerrados y no hay comunicación entre estos líquidos cefalorraquídeos se puede producir el quiste de Blay, que es bastante frecuente, ¿sí? Conocer entonces que el hemisferio cerebeloso está unido por el vermis cerebeloso y que entre el vermis, en la región interna, está el cuarto ventrículo y en la porción más posterior está la cisterna magna. Siempre ver la morfología, el vermis que siempre es más ecogénico y que hay una comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, no debe haber ninguna comunicación. La sistemática, entonces, siempre las referencias anatómicas, siempre miremos el cabo del septo pellucidum, siempre miremos el cabo del septo pellucidum, vemos el tálamo, los pedúnculos, midamos el cerebelo, midamos la cisterna magna, siempre de la misma manera. Entonces, si yo tengo dudas de que este corte, esta cisterna magna me parece grande, esta cisterna magna me parece pequeño, tomo este corte y lo mando a Erasmo. Erasmo, ¿qué opinas de esta cisterna magna? Entonces él va a poder opinar como si él estuviese haciendo la ecografía, porque nosotros estamos mandándole el corte correcto, ¿sí? Porque si nosotros angulamos un poco más, no veo cabo de septo pellucidum, porque hipotéticamente voy a estar aquí, voy a hacer un corte más aquí, entonces no voy a ver cabo de septo pellucidum, voy a estar angulando, entonces la cisterna magna va a ser de aquí a aquí, va a aumentar. Entonces este mismo, angulando un poco, va a tener 15. Y me decía, es una cisterna magna. Mando a Erasmo y Erasmo me dice, no puedo evaluar, no es el corte correcto. Entonces, cuando vamos a mandar una imagen, siempre cumplamos las normas para que podamos opinar sobre esa patología. Bueno, realmente en todas las patologías. Si vemos un atrio aumentado de tamaño, hagamos el corte correcto y enviemos a nuestro colega. Él va a poder opinar. No mandemos pequeñas imágenes como por ejemplo, si me mandan una imagen solo esta, ¿qué opinas? No voy a poder opinar, porque no tengo las referencias anatómicas que me dicen que está en el lugar correcto haciendo la toma correcta de esa imagen. Para eso sirven estos protocolos. Seguimos entonces. Anatomía. Entonces, vamos a hacer los cortes coronales. Los cortes coronales, entonces, son de esta manera. Vamos a ver el corte frontal. En el corte frontal vamos a ver siempre la línea. Siempre vamos a ver la línea. Prácticamente en todas vamos a ver siempre la línea hemisférica. En la región frontal, la región más posterior, solo vamos a ver las astas anteriores. En la región trascaudado vamos a ver, en el caudado, en la línea media, vamos a ver el cuerpo calloso, las astas anteriores, el cabo de septo pellucidum y los núcleos caudados, ¿sí? En el trastalámico, que es un poco más para atrás, vamos a ver siempre el cabo de septo pellucidum, vamos a ver los tálamos a los costados, el tercer ventrículo está por aquí, y en el corte cerebelar vamos a ver el cerebelo muy posterior y las astas occipitales. Era lo mismo que estábamos viendo, pero de otra incidencia. Es esta imagen que nosotros estamos viendo ahora, en este sentido. Seguimos entonces. Esto es el corte coronal. Entonces, en el plano transfrontal vamos a ver la línea media, la cisura interhemisférica, las astas anteriores de los ventrículos laterales, se visualiza la rodilla, el cuerpo calloso se interrumpe en la cisura interhemisférica que está por aquí y el hueso efenoide que serían estas partecitas. Eso es lo que vemos allí. Entonces, cualquier estructura que deforme o migre en la línea media nos va a llamar la atención, ¿sí? Por ejemplo, esto en un caso de una holoprosencefalia, un quiste aranoideo, puede afectar en esta zona, un quiste supraranoideo nos va a deformar esta imagen. Va a salir de esta imagen de rutina que tenemos que tener nosotros en nuestra mente. En el trascaudado vamos a ver los núcleos caudados, hemos visto las astas anteriores, la línea interhemisférica, el cabo de septo pellucidum y aquí vamos a ver siempre el cuerpo calloso, ¿sí?
A nivel de rodilla, porción, cabo septo se visualiza como una estructura triangular, ¿sí? Los ventrículos laterales se encuentran a los lados, rodeados por corteza cerebral, todas las regiones corteza cerebral. Esta imagen un poco más posterior. Aquí nos confirma bien el cuerpo calloso, ¿sí? En el plano trastalámico vamos a ver siempre ambos tálamos, que son estos que están aquí. Tercer ventrículo, que puede estar aquí, es tercer ventrículo, puede estar visualizado en la línea media con el foramen interventricular, los atrios del plexo coroideo, que son las regiones laterales. Pero lo que hay que aprender siempre es la línea interhemisférica, las astas anteriores, el cuerpo calloso, el cabo septo pellucidum, los formis y los tálamos, siempre. Un poco más posterior, entonces vamos a ver el cerebelo, aquí en la región posterior, y las astas posteriores. A través de la fontanela posterior se visualizan los cuernos occipitales, que son estos que están aquí, y la cisura interhemisférica. Ambos hemisferios cerebelosos y el vermis. A este plano vamos a agregarle ahora los planos sagitales. Los planos sagitales son dos planos, realmente son tres, pero son dos. Es un plano medio y dos planos sagitales o paramediales, derecha e izquierda, pero son dos planos realmente. Entonces un plano medio donde vamos a ver siempre entonces el cabo de septo pellucidum, vamos a ver el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, vamos a ver el cuarto ventrículo y todo esto son el pedúnculo cerebral. En un corte poco lateralizado vamos a evaluar el atrioventricular desde otra vista donde va a ver todo el líquido y el glomus del plexo coroideo flotando en él. Son pequeños cortes, entonces, derecha o izquierda, dependiendo de cuáles. Entonces, nos ayuda aquí para ver todo el cuerpo calloso, nos ayuda para ver el cabo septo pellucidum, nos ayuda para ver el tercer ventrículo o el cuarto ventrículo, ¿sí? Si hipotéticamente tuviese una dilatación o una obstrucción entre el tercer y el cuarto ventrículo, va a estar todo dilatado por arriba hasta el tercer ventrículo. Y de tercero a cuarto va a ser normal, no vamos a ver. Entonces sospechamos que ahí está el cuadro obstructivo, ¿sí? Para esas patologías nos sirven todos estos órganos para ubicar la ubicación, entonces, de la patología, ¿sí? Los planos medianos, entonces se visualiza el cuerpo calloso, todos los componentes del cuerpo calloso, y en algunas ocasiones el cabo vergae, el cabo velo interpósito. El cabo septo pellucidum es la primera parte, el cabo vergae está por aquí, el interpósito sería la puntita de esta estructura que ahí no se ve, ¿sí? También se puede usar un poquitito para ver el tema de las venas de Galeno, la parte posterior, aquí la vena de Galeno, y aquí podemos ver, si dudamos entonces el cuerpo calloso, poner el Doppler que nos va a pintar la arteria pericallosa. Y los parasagitales, como vemos, entonces el plexo coroideo y el tejido periventricular y la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, se explora tres planos para evaluar su integridad. La elección depende de la posición del feto. Las vértebras tienen diferentes configuraciones anatómicas. Tenemos que ver toda la columna vertebral si es posible. Desde arriba para abajo. Siempre al comienzo son más cuadrados y después son todos triangulares. Cuerpos vertebrales, canal medular y la apófisis espinosa tenemos que verlo en los dos cortes, ¿sí? Si tenemos multiplanar, si tenemos todo equipos, bueno, esto nos facilita bastante, pero debemos de aprender a hacerlo igual manualmente, que son pequeños cortes. El plano sagital es muy útil, siempre acuérdense ver entonces el cuerpo vertebral, el canal medular y la piel que recubre esto, ¿sí? Y si es posible y si da, tenemos que ver siempre el cono medular, que se encuentra en L2, L3, cono medular, que es la parte donde termina las raíces nerviosas y margen para la región sacra. En esa zona también acuérdense más frecuentemente la espina bífida. Multiplanar, ¿podemos usar multiplanar? Sí, podemos usar multiplanar, nos ayuda bastante porque hacen los cortes por nosotros, pero no es imprescindible, igual podemos hacerlo con los cortes que nosotros hicimos. En los multiplanares tomamos un volumen a nivel del corte de DBP, hacemos el volumen allí, lo grabamos en bloque y bueno, eso podemos analizarlo sin la paciente. La paciente va a su casa y nos quedamos nosotros, podemos jugar. Esa misma imagen de bloque puedo mandar por correo electrónico a los colegas para que ellos evalúen los cortes, ¿sí? Ahí sí el colega que recibe el bloque puede hacer los cortes que él cree necesario y del ángulo correcto para poder hacer una mejor interpretación. Entonces se puede, es muy útil para la telemedicina los bloques en 3 dimensiones. Entonces, recomendaciones finales. El desarrollo del sistema nervioso prosigue durante toda la gestación, ¿sí? Acuérdense que no es lo mismo ver una cabeza en semana 18, ver el sistema nervioso en semana 19, 20, 22, que en las 30 semanas, ¿sí? La evolución cambia a diario porque la proliferación neuronal aumenta muchísimo.
Tener siempre referencia a patrones de normalidad, siempre tener patrones de normalidad. Entonces, todo patrón que sale de esto, entonces esto es anormal. Haré neurosonografía. Evaluación de la función en función a la edad gestacional. Cada edad gestacional en neurosono tiene sus características. Seguir sistemática, por favor, siguen sistemática. Usen protocolos estandarizados como la ISUO y otros protocolos. La sospecha de anomalía por ecografía de screening, de rutina, indicar neurosonografía siempre. Por ejemplo, aquí demostramos que el sistema nervioso evoluciona a diario. La cisura de Silvio a las 18 semanas, a las 22 semanas, a las 24 semanas, a las 27 y a las 29. ¿Cómo ven que la parte lateral va cambiando? ¿Sí? Y va a ir cambiando todo. La región anterior, también vemos cómo va cambiando. Toda la región anterior, toda la porción anterior va cambiando. Entonces tenemos que tener siempre, acuérdense, cuando ustedes vean una cabeza, un corte transventricular, fíjense bien en este diámetro, en esta porción y en la porción anterior y la porción posterior. Esos son los puntos claves que hay que mirar cuando vemos un corte transventricular. Punto clave en trastalámico, también la porción anterior. Punto clave en el cerebeloso, la porción posterior. Analicen esto, cerebelo, vermis, cisterna magna. Acuérdense, miren eso y traten de hacerlo con cada ecografía que ustedes hagan, traten de hacerlo. Va a ser difícil al comienzo, pero al cabo se cree que con 80 prácticas uno puede decir, yo ya sé hacer, ¿no? Acuérdense entonces, esto, básica, extendida, sagital, 2 cortes y las coronales, 4 cortes. ¿Sí? Siempre traten de tener estas vistas, si sale la imagen de esta vista, hay algo está pasando. Practiquen, practiquen, practiquen. Resumen, neurosonografía, planos axiales, planos coronales y planos sagitales. ¿Sí? Practiquen, practiquen y les va a salir. Entonces, muchas malformaciones cerebrales se pueden excluir en un embarazo de bajo riesgo, alrededor de la mitad de la gestación, alrededor de la semana 20, si se puede obtener de forma satisfactoria los planos transventriculares, transcerebrales y la medición de la cabeza. Esta dentro de límites normales para la edad gestacional. Y si la amplitud del atrio menos de 10 y la amplitud de la cisterna entre 2 y 10 milímetros, siendo un riesgo de anatomía está muy bajo. O sea, si nosotros encontramos todo esto normal, el riesgo de que ese feto desarrolle una alteración del sistema nervioso central es muy bajo. Está más allá del alcance de las directrices, revisar las directrices, pero dice que si nosotros hacemos estos cortes, estamos teniendo una sensibilidad que excede, o sea, que pasa del 80%. 80% es bastante, esto idealmente. Entonces, de nuevo, les invito a Asunción, es un hermoso país, a mí me gusta muchísimo, es mi país, así que se toma muy buena cerveza, muy buenas chicas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Jugamos bien fútbol, chicos, no puedo decir por unas cuestiones, pero hay chicos también. Jugamos el fútbol, la Conmebol está en nuestro país, así que están invitados, y vamos a ver cómo les va a Perú en el Mundial. Así que muchas gracias.